Bienvenido a un ejemplo de una integral definida que requiere sustitución trigonométrica. Sin embargo, antes de aplicar la sustitución trigonométrica, debemos verificar que la sustitución en U básica no funcione. Por ejemplo, aquí, si tratamos de dejar t igual 1 menos t al cuadrado, observe que d sería igual a negativo 2t de t, que no se ajusta a la forma de la integral. Luego, cuando se realiza la sustitución trigonométrica, la forma de la raíz cuadrada determina la sustitución que haremos. Entonces, reescribamos este exponente racional en forma radical. Recuerde, si tenemos un elevado a la potencia de m dividido por n, esto es equivalente a la enésima raíz de una potencia elevada a la enésima, por lo que el denominador nos da el índice y el numerador nos da el exponente. Observe que nuestro denominador es 2, así que tendremos una raíz cuadrada y el numerador es 5, así que elevaremos esa raíz cuadrada a la quinta potencia. Entonces podemos reescribir esto como la integral de 0 a 1 2 de 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado elevado al quinto de t. Entonces, debido a que nuestra raíz cuadrada tiene la forma de la raíz cuadrada de un cuadrado menos x al cuadrado donde un cuadrado es 1, y estamos usando t en lugar de x, vamos a dejar que t sea igual a un seno teta. En lugar de x es igual a un seno teta. Entonces nuestra sustitución será t igual a seno seno. Ahora, antes de continuar, para una revisión rápida, si nuestra raíz cuadrada fuera la raíz cuadrada de un cuadrado más x cuadrado, dejaríamos que x sea igual a una tangente teta, y si tuviéramos la raíz cuadrada de x cuadrado menos un cuadrado, dejaríamos que x sea igual a una teta secante. Entonces dt sería igual al coseno teta de teta. Y ahora, sigamos adelante y realicemos nuestra sustitución. Los límites de integración van a cambiar una vez que realicemos esta sustitución en términos de teta. Así que los dejaremos fuera por un momento. Dt es igual a coseno teta de teta. Y el denominador va a ser la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado, y dado que t es seno teta, tendremos un teta menos seno cuadrado, y todo esto se eleva a la quinta potencia. Ahora, determinemos nuestros nuevos límites de integración en términos de teta. Notaremos que cuando t es igual a 0, observando esta ecuación aquí, tendríamos 0 es igual a seno seno teta. Deberíamos reconocer que el ángulo teta sería 0 ya que el seno seno es igual a 0. Entonces, el límite inferior de integración sigue siendo 0, pero luego, cuando t es igual a 1 2, observe cómo tendríamos que la ecuación 1 2 es igual a seno teta. Tener un valor de función seno de 1 2 debería recordarnos a un triángulo de referencia 30, 60, 90, así que avancemos y esbocemos eso. Si llamamos a este ángulo teta, el lado opuesto sería 1, la hipotenusa sería 2 y la otra pata sería la raíz cuadrada de 3, por lo que debemos reconocer que este es un ángulo de referencia de 30 grados que también es igual a pi sobre 6 radianes. Entonces nuestro límite superior de integración será pi sobre 6. Ahora, sigamos adelante y comencemos a simplificar. Un teta al cuadrado sinusoidal es igual al teta al cuadrado del coseno, y la raíz cuadrada de coseno al cuadrado teta es coseno teta, pero observe cómo se eleva a la quinta potencia. Entonces podemos reescribir esto como la integral de 0 a pi sobre 6 de coseno teta, dividido por coseno a la quinta teta de teta. Observe cómo esto se simplificará a 1 sobre coseno al cuarto teta, que es igual a secante a la cuarta teta. Y ahora, dado que tenemos un poder par de secante aquí, vamos a guardar un factor de secante al cuadrado teta, y luego convertiremos los secantes restantes en tangentes. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, escriba la secante en la cuarta teta como secante al cuadrado teta por secante al cuadrado teta de teta. Y vamos a guardar este factor de teta secante al cuadrado, y convertir esta teta secante al cuadrado en tangentes. Para hacer esto, podemos usar la identidad tangente al cuadrado teta más 1 igual a secante al cuadrado teta.
La razón por la que esto es útil es recordar que la derivada de la tangente es secante al cuadrado y, por lo tanto, si realizamos una sustitución, u es igual a la tangente θ. Entonces diferencialmente, sería igual a θ secante θ de θ que encaja perfectamente con esto. Esto debería ser u cuadrado más 1 y esto sería du. Y aquí tenemos otra opción. Podemos determinar los nuevos límites de integración en términos de u o podemos encontrar la antiderivada provista en términos de θ, y luego usar estos límites originales de integración. Primero realicemos la sustitución en u aquí. Tendremos al cuadrado más 1. Du y sigamos adelante y practiquemos para encontrar los nuevos límites de integración nuevamente. Cuando θ es igual a 0, tendríamos u igual a la tangente 0, que sigue siendo 0. Luego, cuando θ es igual a pi sobre 6, tendremos u igual a la tangente pi sobre 6. Entonces, si volvemos a nuestro triángulo de referencia 30, 60, 90, la tangente de pi sobre 6 radianes sería 1 dividido por la raíz cuadrada 3. Bueno, si racionalizamos esto, podemos ver que tendríamos la raíz cuadrada de 3 dividida por 3. Entonces, el límite superior de integración en términos de u sería la raíz cuadrada de 3 dividido por 3. Y ahora podemos integrarnos. La integral de u al segundo sería u al tercero dividido por 3 o 1/3 u al tercero. La integral de 1 con respecto a ti sería u. Y ahora, evaluaremos esto en los límites de la integración. Entonces primero evaluaremos esto. Cuando u es igual a la raíz cuadrada de 3, entonces restaremos el valor de esto cuando u sea igual a 0. Entonces, cuando u es igual a la raíz cuadrada de 3, tendríamos 1 3 veces la raíz cuadrada de 3 dividido entre 3 y el tercero más raíz cuadrada de 3 y observe que cuando u es 0, ambos serían 0. Entonces tendríamos 1 3. Esto debería ser la raíz cuadrada de 3 dividida por 27. Si cubicamos la raíz cuadrada de 3, obtenemos 3 raíces cuadradas de 3. Para el cubo 3, obtenemos 27. Tenga en cuenta que esto se simplifica aquí. Entonces nuestro denominador en esta primera fracción es 27. Entonces multipliquemos la segunda fracción por 9 para obtener nuestro denominador común. Entonces ahora tenemos una raíz cuadrada de 3. Dividido por 27 más 9 raíces cuadradas de 3 dividido por 27, lo que nos da 10 raíces cuadradas de 3 dividido por 27. Este sería el valor de nuestra integral definida. Ahora, antes de irnos, si volvemos a la integral original, si graficamos esta función en el intervalo de 0 a 1, 2, ya que esta función no es negativa en este intervalo, 10 raíz cuadrada de 3 dividido por 27 sería el área debajo de la función, y por encima del eje X como vemos aquí. Entonces esta área es 10 raíz cuadrada de 3 dividido por 27 unidades cuadradas que serían aproximadamente 0.6415 unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.